Hola amigos, en este video explicamos la regla de Cramer o el método de determinantes para resolver sistemas de ecuaciones de primer grado. Aún seguimos con los sistemas de 2×2, que significan dos ecuaciones con dos incógnitas cada una. La regla de Cramer o regla de determinantes, el valor de la x, de la incógnita x, se obtiene como dx entre d y el de y como dy sobre d. Ahora veremos cómo obtener este d, dx y dy, que son determinantes que se obtienen de aquí de los coeficientes de este sistema. El d es el determinante que se obtiene de tomar los coeficientes de las incógnitas. Tenemos 8 y menos 5 en el primer renglón, 8 menos 5, y en el segundo renglón 2 y menos 3. Y estas barritas de estos arreglos significa que vamos a sacar el determinante. Este arreglo corresponde a la d sin x y sin y, pero también vamos a sacar dx, que es el determinante de x, sobre el determinante original, que solamente tiene los coeficientes de las incógnitas. Vamos a reemplazar los coeficientes independientes que están en el segundo lado. Cuando estemos obteniendo el determinante de x, estos coeficientes que están después del igual los vamos a reemplazar en la columna de x. Entonces aquí es donde vamos a reemplazar menos 4 y menos 8, y la otra columna, la de las y, va a quedar igual, menos 5 y menos 3. Esto va a ser el determinante de x, y también vamos a obtener el determinante de y. Ahora, donde vamos a poner estos coeficientes que están después del igual, va a ser en la columna de las y. Entonces aquí vamos a poner menos 4 y menos 8. Y ahora la columna de las x la vamos a dejar igual, 8 y 2. Esto es x y esto es y. Cuando obtenemos solamente el determinante general, digamos, son los coeficientes tanto de x como de y. Cuando queremos el determinante de x, la columna de x la reemplazamos por los números que están después del igual. Aquí lo hemos hecho, en lugar de tener 8 y 2, hemos puesto menos 4 y menos 8. Cuando queremos sacar el determinante de y, ahora reemplazamos en la columna de y. En lugar de tener menos 5 y menos 3, hemos puesto estos datos, menos 4 y menos 8. Y esos determinantes los vamos a resolver. Los determinantes, para resolverlos, hay que multiplicar los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la otra diagonal. Entonces, primero multiplicamos estos dos valores y nos va a quedar 8 por menos 3, y a esa multiplicación le vamos a restar el resultado de la multiplicación de la otra diagonal, que es 2 por menos 5. 2 por menos 5, y hacemos esas operaciones. 8 por menos 3 es menos 24. Menos y menos va a dar más. 2 por 5 es 10. Y entonces tenemos que menos 24 más 10 es menos 14. Ahí tenemos el resultado del determinante que le llamamos general, que es la d solita sin x y sin y. Hacemos lo mismo con el determinante de x. Primero multiplicamos esto, que sería menos 4 por menos 3, menos la multiplicación de estos dos, que es menos 8 por menos 5, y veamos qué nos queda. Menos 4 por menos 3 es 12 positivo, menos por menos es más, y luego aquí tenemos 3 menos. Menos por menos es más por menos es menos. 8 por 5 es 40, es decir, tenemos 12 menos 40, y el resultado es una diferencia de menos 28. Veamos el tercer determinante, que es el de y. Multiplicamos la principal diagonal, que es 8 por menos 8, y a eso le vamos a restar la multiplicación de la otra diagonal, que es menos 2 por menos 4. 8 por menos 8 es menos 64. Menos por menos va a ser más. 2 por 8 es
2 por 4 es 8. Y entonces vamos a tener menos 64 más 8, que es menos 56. Con este procedimiento ya tenemos quién es la D, y quién es de X y quién es de Y, que son tres determinantes. Entonces con esto tenemos que X va a ser igual a dx entre D. Dx es igual a menos 28 y D solita es igual a menos 14. Esto, menos entre menos, el resultado va a ser positivo. 28 entre 14 es igual a 2. Luego, para obtener Y, va a ser dy sobre D. dy es menos 56 y D es menos 14. Eso nos da otra vez menos entre menos más. 56 entre 14 es 4. Esta es la solución. X igual a 2, Y igual a 4. La solución a ese sistema por el método de determinantes o la regla de Cramer es X igual a 2, Y igual a menos 4. Vamos a comprobarlo. Recuerden que tomamos estos valores y los sustituimos en las ecuaciones. Si ustedes ven ahí en la primera ecuación es 8 que multiplica a 2 menos 5 que multiplica a 4 y eso debe ser menos 4. 8 por 2 es 16 menos 5 por 4 es menos 20 y eso debe ser menos 4. Efectivamente, 16 menos 20 da una diferencia de menos 4 negativa y entonces en la primera ecuación las soluciones cumplen la igualdad. En la segunda ecuación el 2 multiplica a 2 que es X menos 3 que multiplica a 4 que es la Y y eso debe ser menos 8. 2 por 2 es 4 y luego menos 3 por 4 es 12. Eso es menos 8. 4 menos 12 es menos 8 y también se cumple la igualdad. Bien amigos, aquí resolvemos un segundo ejemplo por la regla de Cramer. Como hemos dicho en el ejemplo anterior, tenemos que calcular dx, que es el determinante de x, dy, que es el determinante de y d, que es el determinante general. ¿De dónde salen estos? De los coeficientes del sistema. Vamos a comenzar con el d, determinante general, que son los coeficientes que están todos del lado izquierdo, ¿sí? Todos los que están del lado izquierdo son los coeficientes que forman el determinante general o solamente el determinante d. Comenzamos con el 2, luego aquí menos y significa que es un menos 1. Acuérdense que si no tiene número es un 1 y como aquí hay un menos, es menos 1. Luego aquí enseguida en la segunda fila hay un 1 por la x y luego un menos 2 por menos 2y. A partir de este sacamos el determinante de x o hacemos el acomodo para el determinante de x y el acomodo para el determinante de y ahorita enseguida. En el determinante de x vamos a sustituir esto en la columna de x. La columna de x es la primera y en lugar de poner este 2 y este 1 vamos a poner 6 y menos 9 y la columna de y va a quedar igual, menos 1, menos 2. Luego el determinante de y va a ser exactamente lo mismo pero en la columna de y, por lo que ahora vamos a pasar igual el 2 y el 1 de la columna de x y vamos a sustituir por el menos 1 y por el menos 2 el 6 y el menos 9. 6 menos 9. Ahí tenemos los acomodos para los tres determinantes. Vamos a ver cómo calcularlos. Es el producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Entonces vamos a multiplicar este 2 por menos 2, que es lo que está en la diagonal principal, y a eso le vamos a restar, o sea que aquí siempre va a haber un menos independientemente de los números, el resultado de la otra diagonal, que sería 1 por menos 1.
¿Qué resultado vamos a tener aquí? 2 por menos 2 es menos 4. Aquí veamos cuántos menos tenemos. 1 y otro menos. Menos por menos va a ser más. 1 por 1, 1. Y entonces el resultado va a ser menos 4 más 1 es menos 3. Veamos el determinante de x, que es multiplicar los elementos de la diagonal principal, que es 6 por menos 2. Y eso se le va a restar el resultado de la otra diagonal, que es multiplicar menos 9 por menos 1. Entonces, menos 9 por menos 1. No se les olvide que siempre va a haber un menos entre la multiplicación de las dos diagonales. 6 por menos 2 es menos 12. Y vamos a ver cuántos menos hay aquí. Menos, menos y menos. Son 3. Menos por menos más. Más por menos. El resultado va a ser menos. 9 por 1 es 9. Esto menos 12 y menos 9 nos da menos 21. Ese es el determinante de x. Ahora el determinante de y, multiplicamos los elementos que están en la diagonal principal, que es 2 por menos 9. Le restamos el resultado de la multiplicación de la otra diagonal, que es 6 por 1. 2 por menos 9 es menos 18. Menos, y es el único menos, entonces el resultado es menos. 6 por 1, 6. Menos 18 menos 6 es menos 24. Aquí tenemos los tres determinantes. Ahora hacemos las operaciones para obtener quién es x. X lo vamos a obtener como dx. Dx es menos 21. Entre d, que es menos 3. Esto nos da positivo. 21 entre 3 es igual a 7. El más no es necesario. X es igual a 7. Luego y es determinante de y, que es menos 24, entre determinante general, o la d solamente, que es menos 3. Y esto nos da 8 positivo. Menos entre menos desaparecen. 24 entre 3 es 8. Esa es la respuesta. X igual a 7, y igual a 8. Vamos a hacer la comprobación. Tomamos la primera ecuación, que es 2 multiplicando a x, que es 7, menos el valor de la y, que es 8, y eso nos debe dar 6. 2 por 7 es 14, y menos 8 efectivamente es 6. 14 menos 8 nos queda 6. Hacemos lo mismo para la segunda ecuación. X lo sustituimos por 7. Luego tenemos un menos 2 que multiplica la y, que es 8. Y eso debe ser igual a menos 9. 7 menos 2 por 8 es menos 16. Y eso debe ser menos 9. Lo que sí es 7 menos 16, la diferencia es 9 negativo. Ahí está comprobado. Este ha sido el método de determinantes o la regla de Cramer, útil para resolver sistemas de ecuaciones. Muchas gracias.